Bienvenidos los amantes de la historia. En el día de hoy les contaremos algunos detalles sobre la vida de la Orden del Temple, pero sobre todo y como tema principal, el motivo de la disolución de la Orden del Temple, así como el proceso que se siguió hasta llegar a la disolución final. Y sin más, ya comenzamos. En esta primera parte vamos a hablar sobre cómo era el procedimiento para el reclutamiento de los caballeros templarios, o mejor dicho, para formar parte de la Orden de los Templarios. Vamos a decir que los caballeros hacían votos al ingresar en la orden, como en un monasterio, aunque no eran tan estrictos ni estaban restringidos a permanecer siempre dentro de la vivienda comunal. La promesa de la obediencia al gran maestro era la más importante que hacían. Acudir a las misas era obligatorio, así como el celibato, y se daban por supuestas las comidas en común. Estas comidas contaban con carne un día sí y otro no. No estaban permitidos los placeres terrenales, entre los que se contaban los pasatiempos tan característicos de los caballeros, como la caza y la cetrería, o llevar ropa llamativa, ni las armas por las que eran célebres los demás caballeros. Los reclutados debían ser hombres libres e hijos legítimos, y si querían ser caballeros debían ser descendientes de caballeros. La situación económica del recluta era importante, ya que éste debía hacer una donación importante al entrar en la orden. La edad de los reclutas debía ser entre 20 y 30 años, e incluso había menores de edad. Estos menores de edad eran enviados por sus padres para que recibieran tratamiento militar. Recordemos que era la época medieval y ser militar experto era una forma de ganarse la vida, al poner su espada al servicio de nobles y reyes. La orden poseía dos rangos, los caballeros y los sargentos, y dentro de los sargentos estaban incluidos las personas no religiosas y los civiles. La mayoría de los reclutas pertenecían al segundo rango, compuesto por soldados que utilizaban la orden, como la infantería y los mercenarios, que eran principalmente arqueros. También estaban los escuderos, los porteadores, encargados de transportar los enseres y armamento, y también los sacerdotes, artesanos, peones, sirvientes, e incluso había algunas mujeres que formaban parte de conventos. Recordemos que la orden era una institución y que no solo eran los combatientes, sino toda una maquinaria detrás para mantenerla. Su uniforme era una cota de malla que les cubría hasta la rodilla y una túnica blanca con una cruz roja sobre el lado izquierdo del pecho, que significaba la sangre de Cristo derramada. Esta cruz también se colocaba en la librea de los caballos y en la bandera de la orden. Los escudos eran blancos con una franja negra ancha en su parte superior. Los sargentos, por su parte, llevaban una túnica o capa marrón o negra. Los templarios participaron en múltiples batallas, en muchas de las cuales salieron victoriosos. En el campo de batalla, conocer por parte del enemigo de la presencia de tropas templarias era motivo de temor, ya que su valor como guerreros era legendario, y estaban convencidos que de caer prisioneros en combate serían ejecutados. Pero también fueron derrotados en innumerables batallas, como la famosa de los Cuernos de Hattin, en la que lucharon junto a los cruzados y la Orden de los Hospitalarios, al mando del rey de Jerusalén, Reinaldo de Chatillon, contra las tropas del sultán de Egipto, Saladino, en la cual fueron derrotados. Tras esta derrota, 230 caballeros fueron capturados y decapitados, y esta derrota marcaría el comienzo del declive de la orden.
La formación del ejército de los templarios y sus técnicas de combate han llegado hasta nuestros días y han sido aplicadas a ejércitos modernos. El fin de la orden de los templarios llegaría en el siglo XIV, en el año 1307. El gran poder alcanzado por la orden la pondría en la mira de reinos y personajes importantes de la época, acusándolos de cosas tales como abusar de privilegios, de corrupción, de sucumbir al orgullo y la avaricia, y al argumento poco coherente que decía que monjes y guerreros no era una combinación compatible. La mayoría de las críticas estaban basadas en la falta de conocimiento de los asuntos de la orden y en un sentimiento general de envidia y desconfianza. Como en gran medida imponían su propia ley y eran una amenaza militar potente, los gobernantes occidentales empezaron a desconfiar de las órdenes militares, especialmente cuando empezaron a acumular una gran red de tierras y reservas de dinero. La clase política y religiosa comienza a reunirse para destruir a los templarios, fundamentalmente en Francia. En aquel momento lideraba la orden el gran maestre Jacques de Molay, que se había opuesto a la idea del Papa Clemente V de reunificar todas las órdenes militares. Tal vez si lo hubiera aceptado se hubieran salvado él y sus hermanos de su trágico destino. Felipe IV de Francia tenía una gran deuda con los templarios y no tenía forma de pagarles, por lo que se une con el inquisidor de Francia, Guillaume de Nogaret, ya que él como rey no tenía potestad para juzgar una orden religiosa. Felipe llevaría a cabo una operación policial conjunta en toda Francia. Envió correos con órdenes estrictas de que nadie los abriera hasta el jueves 12 de octubre de 1307. En esos pliegos se ordenaba apresar a todos los templarios, así como requisar sus bienes. Ese mismo día, Jacques de Molay, que se convirtió en el último gran maestre de la orden, y 140 templarios fueron encarcelados. Esta operación fue llevada a cabo sin la autorización del Papa. La Inquisición francesa procedió al interrogatorio de los detenidos que se encontraban en las prisiones reales. Se les imputaban más de 100 cargos, entre ellos el de renegar de Cristo, escupir la cruz. También fueron acusados de promover las prácticas homosexuales entre los miembros de la orden, los besos indecentes y la adoración de ídolos. El Papa Clemente protestó enérgicamente y anuló los juicios y suspendió los poderes de los obispos inquisidores y dispuso su propia investigación, la cual se extendió a toda Europa y Oriente. En Portugal, Castilla, Aragón, Alemania, Italia y Chipre, los templarios fueron declarados inocentes, pero Felipe IV logró que se confirmaran ante el Papa las confesiones de 72 templarios, presuntos acusados, expresamente elegidos y entrenados de antemano. El Papa, hasta entonces escéptico, finalmente se mostró interesado y abrió una nueva comisión, cuyo proceso dirigió él mismo, y reservó la causa de la orden a la comisión papal, dejando el juicio de los individuos en manos de las comisiones diocesanas, a las que devolvió sus poderes. Felipe IV logró extraer confesiones de varios templarios, incluido el gran maestre Jacques de Molay. El resultado fue que el Papa ordenó arrestar a todos los templarios de Europa Occidental y requisar sus propiedades. La mayoría de los acusados se declaró culpable de los cargos inventados o no, por miedo a la tortura. Este fue el caso de Jacques de Molay, el gran maestre, que luego admitió haber mentido para salvar la vida.
Solo en París, durante el juicio del 10 de mayo de 1310, fueron quemados 54 templarios y 4 más 8 días después. En esos años, muchos más morirían en prisión. Según algunos historiadores, la gran mayoría eran mayores de edad, ya que los más jóvenes se encontraban en las guerras. En Aragón, varios consiguieron aguantar en sus castillos refugiados hasta 1308. La comisión papal asignada al examen de la causa de la orden como institución había asumido sus deberes y reunió la documentación que habría de ser sometida al Papa y al concilio convocado para decidir sobre el destino final de la orden. La culpabilidad de las personas aisladas de los miembros, que se evaluaba según lo establecido, no entrañaba la culpabilidad de la orden. Aunque la defensa de la orden fue deficiente, no se pudo probar que ésta, como cuerpo, es decir, como institución, profesara doctrina herética alguna o que practicase una regla secreta distinta de la oficial. En consecuencia, en el Concilio General de Viena, Francia, el 16 de octubre de 1311, la mayoría fue favorable al mantenimiento de la orden. Pero el Papa, indeciso y hostigado por la corona de Francia principalmente, adoptó una solución salomónica. Decretó la disolución, no la condena, y no por sentencia penal, sino por un decreto apostólico, la bula del 22 de marzo de 1312. En esta se decretó el paso a la orden del hospital de todos los bienes de los templarios, salvo los ubicados en la península ibérica. Se jubiló a la mayoría de los templarios que quedaron vivos y se les prohibió volver a unirse en ninguna orden militar. Y el Papa declaró oficialmente el fin de la orden el 3 de abril de 1312. El Papa había preservado para su propio arbitrio la causa del Gran Maestre y de sus 3 primeros dignatarios. Estos habían confesado su culpabilidad y solo quedaba reconciliarlos con la Iglesia una vez que atestiguasen su arrepentimiento con la solemnidad acostumbrada. Para dar más publicidad a esta solemnidad, se erigió una plataforma para la lectura de la sentencia delante de la Catedral Notre-Dame de París. Pero en el momento supremo, Jacques Molay recuperó su coraje y proclamó la inocencia de los templarios y la falsedad de su confesión, debida a esta a las torturas sufridas y a las presiones del rey Felipe IV. En reparación por este deplorable instante de debilidad, se declaró dispuesto a sacrificar su vida. Inmediatamente fue arrestado como herético reincidente, junto a Godofredo de Charnay. Fueron atados a una estaca frente a las puertas de Notre-Dame de Francia el día de la Candelaria 18 de marzo de 1314 y quemados en la hoguera. Según la leyenda, Jacques de Molay lanzó una maldición contra los responsables de la conspiración, el rey Felipe IV de Francia, el Papa Clemente V y Guillaume de Nogaret, los cuales murieron ese mismo año. Y esta es la historia de la disolución de la Orden de los Templarios. Sin embargo, el día 13 de septiembre del año 2001, la escritora italiana Barbara Frali, de la que ya hablamos en el capítulo 1 y que ha escrito varios libros sobre los templarios, encontró en los archivos secretos del Vaticano un documento llamado el Pergamino de Chinon, ya que fue escrito en esa ciudad y que apareció en algunos periódicos y prensa especializada en el 2007. El pergamino contiene la absolución papal de la orden,
absolución que no llegó a ver la luz, pero que viene a demostrar la futilidad de los argumentos esgrimidos por parte del rey Felipe IV en contra de los templarios. Cabe concluir que, aunque el Papa Clemente V intentara en su fuero interno evitar la condena a los templarios, su debilidad frente a Felipe IV de Francia hizo que continuara con el proceso de disolución de la orden. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje por la historia de la Orden del Temple. Hasta nuestro próximo encuentro. No olvides regalarme un like si te gustó el video. Y para los que no se han suscrito al canal, los animo a hacerlo. Chao, amantes de la historia. Nos encontraremos en próximos videos.